bienvenidos a su programa Comisaría para Todos. El día de hoy vamos a responder algunas de las preguntas más frecuentes de la Comisaría de Familia. Saludamos al doctor Iván Mauricio Nubán en esta oportunidad. Un cordial saludo a toda la comunidad del municipio de Suezca, de parte de la Administración Municipal y de la Comisaría de Familia. Para nosotros es importante este programa Comisaría para Todos porque por medio de este damos información tanto de la actualidad jurídica en relación de la competencia de la Comisaría de Familia, como también de los mecanismos nuevos y de los mecanismos precedentes en relación de las competencias que tiene la Comisaría de Familia. Es importante, como lo advertimos y lo hemos dicho en varias emisiones de nuestro programa, que la Comisaría de Familia tiene unas funciones descritas en el artículo 86 de la Ley 1098. Ahora bien, para nosotros es importante, y bajo la actualización normativa que pues nos exige nuestra profesión como abogados y como comisarios, como psicólogos y como trabajadores sociales, es dar a conocer las nuevas normas que atañen frente al incumplimiento de las obligaciones alimentarias. Pero ¿cómo yo llego primero a ser titular y a ser acreedor de una obligación alimentaria? Bueno, según el artículo 411 y siguientes del Código Civil, nosotros tenemos unos titulares de alimentos, que son los ascendientes, los descendientes, los padres, los hijos, bueno, etcétera. Dentro del caso en concreto, nosotros tenemos, frente a las conciliaciones, que podemos citar a los que son responsables, los deudores de un alimento, de alimentos, y a quienes podemos llamar cuando son menores de edad, a los progenitores. ¿Sí? Entonces, nuestros papás, cuando somos menores de edad, tienen la obligación legalmente de dar alimentos. ¿Y qué alimentos? Los necesarios. En la Comisaría de Familia, por lo general, se concilian los alimentos necesarios. ¿Y cuáles son los alimentos necesarios? Los alimentos necesarios son los mínimos, los que nosotros con lo que tenemos mínimamente para comer. Y los congruos, ¿cuáles son los congruos? Según mi posición social. Ay, no, es que mi papá dentro del pueblo, dentro de la ciudad, es una persona bastante reconocida y tiene excelentes ingresos, por tanto, pues las condiciones sociales que le ofrecen el progenitor o mi progenitora son diferentes. Sí, entonces ahí vamos determinando qué tipo de alimentos nosotros vamos dando a nuestros hijos, ¿sí? Ahora bien, esto es en relación a los menores de edad, pero existe una ley que también habla sobre alimentos adulto mayor, en donde la Comisaría de Familia está facultada para provocar la conciliación. Obviamente tienen que traernos todos los datos de estas personas, en donde se va a citar aquellos hijos de este adulto mayor de 60 años en adelante, para que se le regule una cuota. Si no llegan a un acuerdo, pues la Comisaría de Familia, de manera provisional, como lo puede hacer con los menores de edad, fija una cuota. Entonces, ¿esta cuota cuál es? Es una cuota de alimentos para la subsistencia de nuestro adulto mayor. No sé si existe alguna interrogante en relación de cómo deben hacer o qué deben hacer. Ok, entonces, una de las preguntas más frecuentes frente a este tema de alimentos es: ¿qué requisitos se deben tener para realizar esta conciliación? Los requisitos que nosotros exigimos en relación de la Comisaría de Familia son, pues, básicamente, primero, que nos hagan la solicitud. Segundo, que se haga una verificación de derechos, como le indica el artículo 52 de la Ley 1098. ¿Y qué se va a verificar? Primero, que si está inscrito en el registro civil. Segundo, si está inscrito en el sistema de salud. Tercero, si el menor tiene sus vacunas al día. Entonces son estos documentos. Obviamente necesitamos también la tarjeta de identidad si ya es mayor de 7 años, la cita del joven si es mayor de 10 años, el carnet de vacunas, cuando pues en el entendido se puede. También es necesario determinar si el menor se encuentra vinculado al sistema educativo. Si se encuentra vinculado, pues nos tienen que traer una certificación o el último boletín. Entonces, ya con este conjunto de documentos vienen, solicitan audiencia de conciliación, verificación, se les fija fecha de audiencia
en donde tenemos que también identificar al señor para determinar que efectivamente él es el obligado alimentario, ¿vale? Entonces eso hay que hacerlo, ¿ante quién? Ante la comisaría de familia. ¿En dónde? En las instalaciones de la comisaría de familia. Nosotros lo citamos siempre. La comisaría de familia nunca ha dejado de dar atención a los ciudadanos. Entonces acá se les presta el servicio, se les indicará pues ciertas normas que tiene la comisaría para la recepción de estos documentos, pero son requisitos mínimos para generar esa accesibilidad de nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos mayores para sus alimentos. Bueno, mi gente, para que lo tengan muy en cuenta la recomendación que acaba de dar el comisario de familia. También recuerden que si necesitan en algún momento hacer esta solicitud, se reciben los días lunes y los días viernes, para que lo tengamos muy en cuenta. Ahora, otra de las preguntas frecuentes es, después de la conciliación, si la persona no está cumpliendo, digamos, si lleva 1 o 2 meses sin dar los alimentos, ¿qué se debe hacer en este caso, señor comisario? Bueno, pero pues antes del incumplimiento, del supuesto del incumplimiento, creo que es pertinente enunciar qué es una conciliación. Bueno, la conciliación es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos que tiene por objeto que entre dos partes, y esas partes pueden estar integradas por 2 o más personas, diriman. ¿Qué es dirimir? Resolver un conflicto por intermedio de un tercero. ¿Y quién es ese tercero? El comisario de familia. Ahora bien, ¿qué se busca? Primero, regular la cuota de alimentos. Segundo, determinar la custodia y cuidado personal. Tercero, verificar los gastos, cómo se van a distribuir los gastos en salud, en educación. Y cuarto, determinar las visitas. ¿En favor de quién? De nuestro niño, niña y adolescente. Ahora bien, se nos está generando un documento que presta mérito ejecutivo. ¿Y qué presta mérito ejecutivo? Es aquel documento por medio del cual se encuentra una obligación clara, expresa y exigible. ¿Y qué es una obligación clara, expresa y exigible? Es, oiga, señor fulanito, usted el día 5 de cada mes tiene que entregar, sí, solo sí, una suma de dinero en favor de su hijo. Entonces, cuando ya decimos que el 5 de cada mes tiene que entregar 100,000 pesos o más a su hijo, se habla de una obligación clara, se está denunciando, expresa, contenida en un documento y exigible. ¿Cuándo es exigible? Después del día que se nos dice. Si es el 5, entonces después del 5 ya es exigible porque se cumplió con el término descrito, ¿sí? También se regula el vestuario. Entonces, hay que determinar de manera clara qué es lo que debe el titular de la obligación alimentaria. El supuesto del incumplimiento. ¿Qué es el incumplimiento? El incumplimiento es no ejecutar las prestaciones o conductas descritas dentro del documento que presta mérito ejecutivo conforme a lo indicado en el artículo 422. Entonces, el señor no dio la cuota el día 5 y no la ha vuelto a dar. Eso es un incumplimiento, no cumplir con lo que se está o lo que se pactó. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos 2 opciones. La primera, iniciar un proceso ejecutivo ante el juzgado competente para que se impetren allí para que se pueda solicitar allí pues el pago de las obligaciones en conjunto de unas medidas cautelares como el embargo y secuestro de un bien mueble o inmueble. ¿Qué es un bien mueble? Un carro, algo del establecimiento de comercio que tenga el señor, bueno, todo eso. Bienes muebles son aquellos que se pueden mover de un lugar a otro, mientras que un bien inmueble es un lote. ¿Sí? Un lote, una casa, todo eso. Entonces nosotros podemos solicitar el embargo y secuestro de esos bienes, retención del salario hasta el 50% según el artículo 126 del Código Sustantivo del Trabajo, y dentro de las medidas cautelares especialísimas que tenemos también de permitirle o solicitarle a la autoridad migratoria que nos permita la salida de este deudor sin antes no constituir una caución o un capital para el pago de las obligaciones. Entonces ahí vamos encontrando un conjunto de medidas cautelares.
¿Para qué son las medidas cautelares? Para que nuestras pretensiones de ejecución no sean ilusorias, o sea, sean exigibles, se puedan exigir en el mundo de la realidad y asimismo se cumpla con la obligación. Ahora bien, no, que el señor pues se insolventó, no tiene nada, pero él trabaja y no quiere darle nada de dinero a su hijo, pues hay que denunciarlo por inasistencia alimentaria. Esos son los dos mecanismos que tenemos actualmente en relación al incumplimiento de las obligaciones alimentarias, tanto para menores de edad como para adultos mayores. No sé si exista otra pregunta, doctor. Bien se sabe que en la mayoría de los casos, pues el alimentante es el progenitor. Esto también existen los casos en el cual la custodia ha sido entregada al progenitor y la alimentante sería la progenitora. En un caso en el que la progenitora no esté cumpliendo, ¿sería el mismo proceso? Claro que sí, nosotros estamos bajo el principio de la igualdad descrito en el artículo 12 o 13 de la Constitución Política, en donde nos indica que todos somos iguales ante la ley. Si yo ejecuto una conducta proscrita por el ordenamiento jurídico, el trámite jurídico debe ser el mismo tanto si es para hombre o para mujer. Eso no significa que nosotros no podamos desarrollar cada una de las actuaciones según nuestros intereses, pero esos intereses deben estar bajo la tutela de una norma previamente descrita conforme al principio de legalidad. Entonces el trámite, los intereses en el sentido no económico, sino intereses propios frente a hacer exigible la obligación, se van a desarrollar dentro del cauce normativo descrito o contenido en el ordenamiento jurídico colombiano. Claro que sí, tiene que ser las mismas acciones y los mismos procedimientos para todos, sin distinción alguna. En comisaría de familia, la etapa conciliatoria frente a este tipo de procesos. En el caso de que se dé un incumplimiento, se debe realizar el desplazamiento al ente correspondiente. Entonces, pues, señor comisario, quisiéramos agregar algo frente a este tema. Entonces, pues como lo anotábamos al inicio, para mí pues es importante estar actualizado frente a las normas que actualmente están en vigencia. Quiero indicar sobre la ley estatutaria, pues las leyes estatutarias son aquellas que regulan derechos fundamentales. Entonces, la ley estatutaria número 2097 del 2 de julio del 2021, la cual estamos a la espera del decreto reglamentario por parte del Ejecutivo. ¿Y quién es el Ejecutivo? El presidente, ¿sí? ¿Qué se crea? Con este decreto reglamentario ya nos van a indicar, porque todavía nos hace falta unas cosas de esta norma, quién va a ser la nueva entidad que va a recolectar una información importante para nosotros. ¿Por qué importante para nosotros? Para aquellas personas que incumplen las obligaciones alimentarias. Entonces, esta ley tiene por objeto, es por medio de la cual se crea el registro de deudores alimentarios morosos. Entonces, registro de deudores alimentarios morosos. Las siglas van a ser REDAN, registro de deudores alimentarios morosos, y se dictan otras disposiciones. El Congreso de la República de Colombia decretó que la presente ley tiene por objeto establecer medidas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y crear el registro de deudores alimentarios morosos como mecanismo de control al incumplimiento de las obligaciones alimentarias. Esto es decirles, hombre, señores morosos de las obligaciones alimentarias, si usted no paga se va a registrar en esto, y qué consecuencias vamos a tener y en qué momento se puede solicitar el registro. Entonces, el ámbito de aplicación de la presente ley se aplicará a todas las personas que se encuentren en mora. ¿Y qué es encontrarse en mora? En incumplimiento. A partir de 3 cuotas alimentarias sucesivas o no. ¿Qué significa sucesivas? Continuas. O no, que pueden saltarse, por ejemplo, la cuota de enero, se pagó la de febrero, pero no la de enero. Se pagó la de marzo, pero no se pagó la de julio. Se pagó la de agosto, pero no se pagó la de septiembre. Entonces ya encontramos 3 obligaciones no pagadas que no son sucesivas, ¿sí? Pero si son sucesivas no se pagó enero, febrero y marzo. Pero no importa. Lo importante es determinar las 3 cuotas dejadas de pagar.
establecidas en sentencias ejecutoriadas. ¿Quién dicta sentencias? Los juzgados. Entonces, si el juzgado le dijo, usted tiene que darle a su hijo tanta plata por medio de providencia, ahí tiene que pagarla. Acuerdos de conciliación, lo que hacemos acá en la comisaría de familia, o cualquier título ejecutivo que contenga obligaciones de carácter alimentario. Entonces ya encontramos 3 definiciones: providencias, sentencias, acuerdos conciliatorios o cualquier título ejecutivo que contenga obligaciones alimentarias. La obligación económica cuya mora genera el registro corresponde a la de alimentos congruos, que son, según la posición social, necesarios, los mínimos que nosotros subsistimos. Definitivos y provisionales. Los definitivos son los que define el juzgado y provisionales son los que, por competencia, artículo 86, numeral 6 o 5, el comisario de familia o comisaria de familia define de manera provisional hasta tanto pues alguno de los interesados se dirige a la jurisdicción para determinar los definitivos. Bueno, ¿cuál sería el procedimiento para la inscripción del registro de deudores alimentarios morosos? Entonces, todavía no tenemos la autoridad ante quien nosotros podemos hacer ese registro, que quede claro. Eso todavía falta que hagan la reglamentación. Sin la reglamentación todavía no podemos hacer exigible eso. Pero ¿cómo va a ser? El acreedor, ¿quién es el acreedor? El representante legal del niño que tiene en beneficio esos alimentos. De alimentos deberá solicitar el registro ante el juez y o funcionario que conoce o conoció el proceso. Y o de alimentos, ¿quién? Previo a ordenar la inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos, deberá correr traslado de la solicitud al deudor al quien debe, un deudor alimentario que se reputa en mora por 5 días hábiles. Al finalizar este número de días, se procederá a determinar si es o no pertinente generar este registro. ¿Listo? Entonces, esto es una nueva herramienta que el Congreso de la República nos está otorgando. ¿Qué consecuencias nos va a traer, señores, señoras, padres, hijos, hijas, bueno, titulares de la obligación alimentaria frente a este registro? Bueno, las consecuencias van a ser las siguientes. El deudor alimentario moroso solo podrá contratar con el Estado una vez se ponga a paz y salvo con sus obligaciones alimentarias. Esta inhabilidad también, se predica del deudor alimentario moroso que actúe como representante legal de la persona jurídica que aspira a contratar con el Estado. Yo tengo una SAS, una sociedad de economía simplificada, y quiero contratar con el Estado, con el municipio de Suezca, pero yo soy el representante legal y estoy reportado. No podría. Esa persona jurídica se vería afectada. O yo como persona natural quiero contratar con el municipio, no puedo porque estoy reportado. Segundo, no se podrá nombrar ni posesionar en cargos públicos ni de elección popular a las personas reportadas en el registro de deudores alimentarios morosos, hasta tanto no se ponga a paz y salvo con las obligaciones alimentarias. Si el deudor alimentario es servidor público, al momento de su inscripción en el REDAN, estarán sujetos a la suspensión del ejercicio de sus funciones hasta tanto no se ponga a paz y salvo con las obligaciones alimentarias. En todo caso, se garantizará al deudor alimentario los derechos de defensa y debido proceso. Tercero, cuando el deudor alimentario pretenda perfeccionar la enajenación de bienes muebles o inmuebles. Enajenación, ¿cómo se perfecciona la venta de una casa o la compra de una casa? En la inscripción del registro de instrumentos públicos. Sujeto a registros, ¿cómo voy a comprar una moto o cómo voy a adquirir un carro? Pues tengo que notificarlo ante la oficina de tránsito correspondiente. La notaría exigirá el certificado de registro de deudores alimentarios morosos. Vamos a tener un nuevo requisito para el momento de adquirir o enajenar un bien. Si yo estoy reportado, no me lo van a permitir hasta tanto no me quede paz y salvo. Cuando el deudor alimentario solicite un crédito o la renovación de un crédito ante una entidad bancaria, crédito, o sea, lo más importante para a veces adquirir o salir de algún problema económico,
o de financiamiento, se exigirá el certificado de registro de deudores alimentarios morosos. Entonces ya vamos encontrando dificultades en dado caso en que no queramos cumplir con las obligaciones contenidas en un acta de conciliación que presta un mérito ejecutivo y que tienen por objeto satisfacer necesidades alimentarias. Y quinto, impedimento para salir del país y efectuar trámites migratorios ante Migración Colombia o la entidad que haga sus veces. No se requerirá la autorización del padre o madre inscrito en el REAN contemplado en el artículo 110 de la Ley 1098. Bueno, ya tenemos 3 herramientas por medio de las cuales podemos hacer exigibles las obligaciones alimentarias. Mi reflexión frente a toda la comunidad es, cumplamos con un deber que de manera legal y natural, porque eso es algo natural, el tener un hijo o el ser hijo de una persona adulta o mayor, nos exigen. Cumplámonos, pongámonos de acuerdo. Los alimentos, como yo los explico en las audiencias de conciliación, es según la capacidad del alimentante. Acá nadie se le va a solicitar lo imposible, porque pues nadie está obligado a lo imposible, pero sí lo posible. Entonces, dentro de las capacidades del alimentante siempre se tendrá que verificar la capacidad del mismo y asimismo determinar las obligaciones de este. Entonces es un consejo, un cordial saludo a toda la comunidad de Sesca. Gracias por su atención.